A ver cómo es posible que un imperio entero, enterito, se venga abajo no por una traición ni por una batalla perdida de forma épica, sino por un retraso. Un retraso de solo 15 segundos. Suena a locura, ¿verdad? Pues es justo lo que vamos a ver hoy paso a paso. Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. Un simple instante, lo que tardamos en parpadear, y el rumbo de la historia de Europa cambió para siempre. Y ojo, que no hablamos de un error de estrategia súper complejo, sino de algo tan normal como llegar tarde. 15 segundos. Hay que quedarse con esta cifra. Más que un tiempo exacto, es el símbolo de una oportunidad que se abrió y se cerró en un suspiro. Una pequeña fracción de un minuto que, como vamos a ver, fue lo que sentenció el destino de Napoleón Bonaparte en la mismísima batalla de Waterloo. Bien, para entender por qué ese error fue tan garrafal, primero tenemos que ponernos en situación. Hay que sentir la tensión que había en el aire. Esto no era una batalla cualquiera, para nada. Era la apuesta final, la jugada desesperada de Napoleón para controlar Europa. El escenario estaba listo para un choque de titanes. Y es que todo pasó a una velocidad de vértigo. Fijaos, en apenas 3 meses, Napoleón pasa de ser un prisionero exiliado a estar al mando de un ejército gigantesco otra vez, obligando a toda Europa a moverse a toda prisa. La urgencia era total, y el tiempo era el arma más importante de todas. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? El plan de Napoleón era una carrera contrarreloj. Todo, absolutamente todo, dependía de la velocidad y de una precisión casi quirúrgica. Tenía que pillar a sus enemigos por separado, antes de que se juntaran. Si la coalición lograba unir sus ejércitos, digamos que la cosa se le complicaba y mucho. Así que todo pendía de un hilo, ser más rápido y más listo. Napoleón tenía un plan que sobre el papel era una genialidad, casi perfecto, pero tenía un único punto débil. Un fallo garrafal que lo hacía depender de que todo, absolutamente todo, estuviera sincronizado al milímetro. El plan era como un mecanismo de relojería suizo. Cada pieza dependía de la anterior. Pero el tercer paso, ese era el eje de toda la estrategia. Si ese refuerzo no llegaba en el momento exacto, todo el castillo de naipes se venía abajo. Con un plan tan detallado y con un genio como Napoleón al mando, la victoria parecía casi asegurada. No, cualquiera lo diría. Pues no, toda esa brillantez estratégica se fue al traste por un solo imprevisto, el mariscal Grouchy, que era el responsable de perseguir a los prusianos y atacar ese flanco clave, dudó. Y por esa duda, sus tropas llegaron tarde. Y volvemos a nuestro número. Esos 15 segundos, ese fue el margen de error que lo cambió absolutamente todo. El tiempo justo para que la oportunidad de oro de Napoleón se esfumara, y a partir de ahí se desatara una auténtica catástrofe en cadena. A partir de ese preciso instante, el plan milimétrico de Napoleón se convierte en un caos total. El campo de batalla, que debía ser un tablero de ajedrez bajo su control, se transforma en un remolino de confusión. Es la primera ficha del dominó que cae. El mariscal, que tenía que atacar por el flanco, llega con un retraso fatal. Y esos pocos segundos de más son suficientes para que la ventana de oportunidad se cierre de golpe. Y esta es la consecuencia inmediata. La coalición, que debería haber estado contra las cuerdas, de repente tiene el respiro que necesitaba. Esos 15 segundos les dan el tiempo justo para recolocarse, para afianzar sus líneas y aguantar el golpe. Su punto débil había desaparecido. Y claro, un fallo así genera un problema en todo el sistema. Napoleón se da cuenta de que el plan no está funcionando e intenta corregir sobre la marcha. Pero en medio de una batalla, con el ruido y el caos, la comunicación se rompe. Las órdenes o no llegan o llegan tarde. La confusión es total. Y así, sin más, el plan tan perfecto, tan bien diseñado, se desintegra por completo. Lo que iba a ser una victoria aplastante se convierte en una lucha desesperada por no ser aniquilado. Y todo por un pequeño error de cálculo con el tiempo. Venga, ahora dejemos el caos de la batalla y veamos las consecuencias, que fueron enormes y que de hecho dibujaron el mapa de Europa para el siguiente siglo. Es que Waterloo no fue una derrota más, fue el punto y final, el fin definitivo de la era napoleónica y el comienzo de un orden completamente nuevo en Europa. El precio en vidas de este fracaso fue terrible. El ejército francés sufrió unas pérdidas devastadoras, como se puede ver en la diferencia de las barras. En total, hablamos de decenas de miles de vidas perdidas en un solo día. Un recordatorio brutal de lo que pasa cuando un plan se desmorona. El cambio que provocó la batalla fue sísmico, un auténtico terremoto. Napoleón de emperador a prisionero en Santa Helena. Francia, de ser el imperio dominante, a volver a ser una monarquía. ¿Y Europa? Bueno, el mapa de Europa se redibujó por completo, dando paso a un nuevo equilibrio de poder.
Y con esto cerramos el círculo, volviendo a la idea principal. Esto no va solo de un emperador derrotado. Ese simple retraso afectó a las rutas comerciales, a la economía de los países, a las alianzas. Vamos, que cambió la vida de millones de personas que jamás pisaron un campo de batalla. La reflexión final es casi obligada. Si algo nos enseña la caída de Napoleón, es que los grandes momentos de la historia muchas veces penden de un hilo muy fino. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros momentos clave de la historia se decidieron por un detalle que en su momento pareció una tontería?